Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Bueno, muy bien. Siguiendo con un poco, eh, cuando vimos cuello, nosotros describimos la parte ósea, la parte muscular, la parte vascular y la parte visceral. En la parte visceral, yo ya lo repetí en nuestras clases, vimos tráquea, vimos los cartílagos laringeos, y el órgano que no, vimos tiroides también, y el órgano que nos quedaría como parte visceral del esófago, del cuello, es el esófago. El esófago acá les puse como definición que es un conducto cilíndrico muscular tapizado por mucosa que une la faringe con el estómago y tiene una longitud total entre 26 y 30 centímetros. El esófago como órgano tubular y largo, obviamente que va pasando por distintos sectores del organismo, empezando en el cuello, pasando por el tórax y terminando en el esófago. Entonces, en base a esto, en esos 30 centímetros, digamos, de su recorrido, podemos decir que se divide en tres porciones. El esófago cervical, que tiene una longitud aproximadamente de 5 centímetros, se extiende desde cervical 6 hasta torácica 2. ¿Sí? El esófago torácico, que obviamente se encuentra a continuación, mide aproximadamente entre 15 y 20 centímetros y se extiende desde T2 hasta aproximadamente T9 o T10. Y finalmente el esófago abdominal, que mide también aproximadamente 3 o 4 centímetros, vamos a poner 3 centímetros, se extiende desde T10 hasta T2. ¿Sí? Ustedes ven la diferencia, digamos, de longitudes que tiene, siendo por supuesto el esófago torácico el más representativo en cuanto a esto. Muy bien, vamos a empezar a analizar un poco por separado cada una de estas porciones para que así yo en este gráfico que les he hecho, que parte del cartílago cricoides, que siempre es un cartílago que yo les dibujo como para que se acuerden en los dibujos del cuello. Este es el cartílago tiroides, el cartílago alado, donde adelante tiene la glándula tiroides. Hay una pequeña membrana y abajo viene un cartílago en forma de anillo, por eso se llama cricoides. ¿Está? Entonces, ¿por qué les dibujo esto? ¿Por qué les dibujo el cartílago cricoides? Porque para hablar de esófago cervical, Cristóbal iba a poner, cricoide, para hablar de esófago cervical, yo tengo que decir que el esófago cervical se extiende desde el cartílago tiroides hasta la vértebra torácica 2. Ahí están más o menos los 5 o 6 centímetros que justifica esta longitud. Por eso acá yo les dibujé el cartílago cricoide, pero también quiero denotar que en este gráfico que les hago, les dibujo el cartílago cricoides y les dibujo la columna vertebral. No vayan a creer ustedes que están en el mismo plano, no para nada, ¿está? Ustedes saben que lo más posterior que hay, tanto en el cuello como en la columna torácica, lo más posterior de todo es la columna vertebral. Y todo de lo que hablemos, visceral o muscular o de algún otro órgano, va a estar siempre por delante. ¿Estamos? Lo que pasa que yo tengo que establecer, digamos, un parámetro de longitud teniendo en cuenta, digamos, estos accidentes anatómicos. Entonces, para decirles que el esófago cervical tiene 5 o 6 centímetros y va de cervical 6 a torácica 2, tengo que hacer referencia al cartílago cricoide, ¿sí? Entonces, a este nivel, el esófago parte de esta zona y ocupa la parte medial de la columna cervical, o sea, hacia adelante. ¿Estamos? Esto sería
esófago cervical. Pero el esófago cervical tiene otras características. El esófago cervical está situado en la profundidad de la región cervical. Se extiende, como ya les dije, desde el borde inferior del cartílago cricoides, que sería la altura de cervical 6, hasta la vértebra T2. Ingresa, otra característica que tiene es que ahí está por ingresar al mediastino superior, o sea, ya estamos hablando de T2, acá todavía estamos hablando de esófago porción cervical, ingresa al mediastino superior, forma el tercio superior del esófago, esa es otra característica del esófago cervical, y está formado enteramente por músculo estriado. ¿Por qué les digo esto? Porque al hablar nosotros de la estructura interna del esófago, y esto va para todas las porciones, toda la estructura interna del esófago, este es un órgano muy particular. En la estructura interna del esófago nosotros encontramos desde la parte interna hacia la parte externa, lo más interno es la mucosa. A continuación hay una capa muscular, circular, y por fuera de esta una capa muscular longitudinal. Y nada más. Esto quiere decir que la circunferencia más interna, o sea, la capa más interna en un corte transversal del esófago, esta sería la mucosa, es una mucosa importante, gruesa, ahí. Por fuera va la capa muscular, circular, y por fuera de esta una capa muscular longitudinal. ¿Qué quiere decir esto? Acá falta una capa, que es la serosa, que particularmente este órgano no tiene. ¿Está bien? Esto, cuando uno lo compara con los otros órganos tubulares, como el estómago, el intestino, el colon, etc., todos tienen capa interna, mucosa, interna muscular y externa longitudinal. Faltaría la capa más externa, que es la capa de la serosa, que es una capa que cubre totalmente el órgano por fuera y que básicamente le da un estado de protección que el esófago no tiene. Esto lo hace, al no tener membrana serosa, hace que el esófago sea un órgano particularmente muy débil en sus paredes. ¿Está? No tiene esa capa, esa membrana externa protectora, que se llama serosa, que el resto de los órganos digestivos sí la tiene. Esto lo hace vulnerable porque ante una situación de perforación esofágica por algún cuerpo extraño o por alguna maniobra endoscópica, etc., el esófago se rompe y se perfora con mucha facilidad. Una infección que se provoque a este nivel hace que, por supuesto, todo el contenido y toda la parte bacteriológica de la boca y del tubo digestivo pase a una zona muy vulnerable que ustedes ya vieron en el capítulo anterior, que se llama mediastino. La perforación del esófago, al ser un órgano tan vulnerable, provoca una de las infecciones más letales y más difíciles de combatir, que se llama mediastinitis. ¿Estamos? Entonces, al no tener membrana serosa, esto al esófago, digamos, lo pone en riesgo de producir una mediastinitis, que es nada menos que la infección del mediastino, donde se encuentra el corazón, y es un órgano que es una parte, un espacio que particularmente se defiende muy mal. Está en conexión con las pleuras, con los pulmones, entonces una infección a ese nivel, está la aorta, están los grandes vasos, se considera una infección letal muy difícil de combatir. El esófago cervical, para seguir con esta porción, tiene relaciones importantes, por supuesto, a nivel del cuello.
donde nosotros siempre como referencia, nosotros tenemos un corte transversal del cuello, donde nosotros acá, ¿qué tenemos? Acá tenemos una vértebra cervical, esa sería la vértebra cervical. Inmediatamente por delante de la vértebra cervical se encuentra el esófago, que yo lo hago así aplastado porque en realidad el esófago no es un órgano circular con una cavidad real como la tráquea, sino que es un tubo aplastado, por eso también esto lo hace vulnerable en su estructura. Por delante del esófago sí tenemos la tráquea, que si ustedes se acuerdan, la tráquea es un tubo aplastado en la parte posterior, donde en la parte posterior hay ausencia de cartílagos y en la parte anterior sí está, digamos, los anillos cartilaginosos y los músculos. Rodeando toda esta zona, que llega hasta el esófago inclusive, ¿qué tenemos acá? La glándula que se encuentra en la parte anterior del cuello, que obviamente estoy hablando de la glándula tiroides. Acá van a estar algunos planos musculares, los esternocleidomastoideos, por acá en toda esta región anterior van a estar los platismas y después vamos a encontrar algunos músculos, por supuesto, suprayoideos por ahí. Pero yo quiero que ustedes vean esta imagen, porque si yo tuviera que decir los límites del esófago, diría que el límite anterior del esófago, ¿qué tengo? La tráquea, lo que tiene por delante. Lo que tiene a los lados, en el lateral, tengo lóbulo derecho y lóbulo izquierdo de la tiroides. ¿Sí? Eso como límite. Por supuesto, anterior el esófago tiene la tráquea. A los lados el esófago tiene el lóbulo derecho y el lóbulo izquierdo de la tiroides. Por detrás, ¿qué tengo? O sea, como límite posterior, ¿qué tengo? La columna vertebral. Esos serían los límites anterior, posterior y laterales de este esófago, que es este tubo aplastado que se encuentra inmediatamente por delante de la columna vertebral. Por supuesto, esto es sobre todo a nivel cervical. Estas son las características del esófago cervical, que dijimos que desde cervical 6 hasta torácica 1, donde alcanza a entrar un poco en el mediastino superior, va a tomar, digamos, la posición por delante de la columna vertebral. Desde T2 hasta T9 es el comienzo del esófago torácico. Desde torácica 2, o sea, deja de ser cervical, hasta torácica 9 o 10 es el esófago torácico. El esófago torácico tiene una longitud de 15 a 20 centímetros, en donde a nivel de T2 ya deja de estar por delante de la columna vertebral y se hace ligeramente hacia la izquierda de la columna, para volver cerca de T9 y de T10 a la zona izquierda de la columna. Entonces el esófago no es recto. Miren que tiene estas curvaturas que hace que en un principio se vaya por delante de la columna vertebral en lo que es esófago cervical, para el esófago torácico de T2 a T9 o T10, se despega del mediastino superior, pasa ya al mediastino posterior en toda esta zona, tomando ligeramente una curvatura hacia la izquierda y después unos centímetros antes de su desembocadura en la zona diafragmática, va a tomar de nuevo una posición a la izquierda de la línea media. Entonces todo esto es lo que corresponde al esófago torácico. Bien, voy a prender la luz. Si me espera.
esta es la imagen que yo quiero que ustedes vean. Bueno, ahora ajusto la luz ahí, maldición. Pero algo creo yo que se alcanza a ver. Está. Entonces, acá están las curvaturas del esófago. Por delante de la columna en cervical se va hacia la línea media a la derecha para, antes de terminar y pasar de ser torácico y pasar al abdomen, vuelve nuevamente a ser del lado izquierdo de la línea media. Bien, por supuesto a este nivel y a todo nivel del esófago, digamos, la estructura interna sigue siendo exactamente la misma. O sea, no hay cambios al respecto en cuanto a a lo que es la estructura interna. Y finalmente, el esófago abdominal atraviesa el músculo diafragma para conectarse al órgano que sigue, que es el estómago. Entonces, esto sería esófago abdominal, ¿sí? Que mide 3 centímetros y que yo les dije ahí en el cuadro que va de T10 a T12. ¿Estamos? En este recorrido que hace el esófago por las distintas partes, cervical, o sea, cuello, tórax y abdomen, el esófago presenta o observa 3 estrechamientos. Esto es importante porque muchas veces en lo que son las radiografías contrastadas del esófago se ven los estrechamientos normales que están producidos por su paso y comprimidos por distintos órganos, ¿sí? Estos estrechamientos, digamos que se observan en el esófago, me voy a acercar con esto, son 3. No me gusta a mí un poco trabajar con rojo, porque siempre dejo el rojo para lo vascular, pero estos estrechamientos que tengo yo en el esófago, ¿sí? 3 estrechamientos. ¿Cómo se llaman? Uno es el cricoideo. ¿Cuál será? El cricoideo está a esta altura. El estrechamiento cricoideo es a esta altura, que indica, por supuesto, el comienzo del esófago cervical. Este sería el estrechamiento cricoideo. Cricoideo, ese es el primero. El otro estrechamiento es el broncoaórtico, marcado más o menos a nivel de T3, porque acá el esófago está en relación ¿con qué? Con el callado aórtico, con la aorta que viene así, ¿sí? Entonces y el bronquio izquierdo. Este sería el estrechamiento broncoaórtico. Porque por delante, el esófago es lo más posterior que tenemos en el mediastino. Por delante, a esta altura,
que acá está el corazón, sale el callado aórtico donde un poco queda comprimido a ese nivel el esófago. Y el tercer estrechamiento es el último, que es el diafragmático, que es el estrechamiento del esófago antes de abandonar el tórax. ¿Sí? Ahí están los tres estrechamientos, que sería este, a este nivel, donde el esófago deja de ser torácico para ser abdominal. Este sería el estrechamiento diafragmático. ¿Sí? Estrechamiento diafragmático. Entonces ahí están los tres. El cricoideo por el cartílago cricoide superior, el broncoaórtico en la parte un poco superior, cuando empieza a ser esófago torácico, y el más inferior de todos, el estrechamiento diafragmático. ¿Por qué? Porque lógicamente que el diafragma está atravesado por el esófago y por la arteria aorta y obviamente por la vena cava inferior. Entonces, esos son los orificios normales y naturales que tiene, digamos, el diafragma para dejar paso a estas estructuras que obviamente van y vienen a través del abdomen y del tórax y al revés. Muy bien. ¿Cuál sería la vascularización del esófago? Así como nosotros hemos separado el esófago en porciones para poder estudiarlas, también obviamente la irrigación de la parte cervical, de la parte torácica y de la parte abdominal tienen obviamente distintos orígenes. Acá vamos entonces con eso. Son todas, digamos, es una vascularización bastante conocida por ustedes. Por eso, cuando vemos cuello, es importante fijar estas cosas, porque lo vamos a hacer de esta manera. Ahí espero que lo vean. Vamos a ver si esta escribe vascularización, pero voy a poner solamente el título porque la verdad que este marcador siempre me juega muy malas pasadas con respecto a esto. Entonces, vamos a dividir la vascularización al igual que nosotros dividimos el esófago en porciones, ¿sí? Me voy a venir acá para que no dé el reflejo. A ver, ¿cómo menos del reflejo? Acá me parece, ¿sí? Entonces yo lo voy a hacer en esta parte. Me parece que acá es donde estamos mejor. Ay, esa luz, por Dios, la odio. Bueno, no importa. Igualmente yo a esto lo voy a ir escribiendo junto con ustedes. Vamos a borrar las porciones, porque ya más o menos las sabemos. Entonces, la vascularización del esófago también se divide en regiones, ¿sí? El esófago cervical, vascularización. La porción cervical entonces va a estar irrigada por arterias esofágicas, ramas de la tiroidea inferior. ¿Sí? ¿Tiene sentido esto? Y sí, esto tiene sentido. ¿Por qué? Por la vecindad que tiene. Si yo acá les pongo que más o menos a este nivel se encuentra
la glándula tiroide, a este nivel, porque acá atrás está el cartílago tiroide. Entonces, al ser esta tiroide, las arterias tiroideas inferiores ingresan por acá abajo y ingresan por los polos provenientes de la arteria subclavia. Entonces de acá tiran ramas esofágicas provenientes de estas tiroideas inferiores. Entonces, por una cuestión de vecindad, sí tiene sentido. ¿Estamos? Muy bien. Eso en cuanto a la región cervical. Entonces, el esófago cervical por las arterias tiroideas, por las arterias esofágicas, que son ramas de la arteria tiroidea inferior o arterias tiroideas inferiores. Bien. Para el esófago torácico, son las arterias esofágicas y arterias bronquiales provenientes de la aorta. Entonces la aorta, que ustedes se acuerdan que nace en esta zona del ventrículo izquierdo del corazón, emite ramas que se llaman arterias esofágicas y arterias bronquiales, que son provenientes ambas de la arteria aorta que sale a este nivel. ¿Sí? Y para el esófago abdominal, son arterias esofágicas también y arterias diafragmáticas. También provenientes de la arteria aorta, ¿sí? Entonces la aorta va a dar las arterias diafragmáticas y las arterias esofágicas, en este caso, inferiores. ¿Bien? Entonces de esa manera ustedes tienen la irrigación o la vascularización del esófago completa en esófago cervical, arterias esofágicas provenientes de las arterias tiroideas inferiores. Para el esófago torácico, arterias esofágicas y arterias bronquiales provenientes de la aorta torácica, ¿sí? Y para el esófago abdominal, que es el más pequeño de los tres, las arterias esofágicas inferiores y las arterias diafragmáticas también provenientes de la aorta. No se olviden que la aorta nace en el ventrículo izquierdo del corazón, hace el gancho, el callado aórtico, donde salen para ahí los vasos que van al cuello y al miembro superior, o sea, las subclavias y las dos carótidas primitivas, y en su descenso de ese callado, después se transforma en aorta descendente o torácica, donde a su paso va dejando, por ejemplo, las arterias esofágicas y las arterias bronquiales, que van a ir específicamente al esófago y a los bronquios, pero algunas arterias bronquiales también prestan un poco su riego para el esófago torácico. Y por último, las arterias esofágicas inferiores, que son también ramas de esa misma aorta que antes de dejar y atraviesa, por supuesto, el tórax, deja el tórax y por el orificio aórtico del diafragma ingresa al abdomen, donde se va a llamar aorta abdominal, pero ya ahí a esa altura emite ramas diafragmáticas y esofágicas inferiores para el esófago abdominal, que es el más inferior de todos. Entonces, con esto, nosotros es como que dejamos completado el capítulo visceral del cuello, porque vimos la parte de esófago cervical, pero también nos sirve como una introducción al próximo tema, que ya es de lleno aparato digestivo, porque ya nosotros, al igual que la aorta, dejamos el tórax para pasar por el diafragma e irnos al tórax, al abdomen, donde el primer órgano que se conecta con el esófago es el estómago. Entonces, con esto los dejo y ya saben, las dudas que tengan las podemos evacuar por el grupo o por el medio que ustedes
consideren conveniente.